Hola a todos, bienvenidos a esta su quinta semana del diplomado en Academia de Modelo I más D más I. Espero que en las sesiones anteriores ustedes hayan aprovechado todo lo referente a las búsquedas y la primera parte de lo que es la redacción científica. Ya saben que si tienen cualquier duda, pues pueden consultarnos a través de la plataforma. Bien, hoy vamos a hablar sobre los textos académicos y algunos elementos de la redacción. En primer lugar, vamos a iniciar con esta frase que dice: las palabras rebuscadas sirven para nombrar cosas pequeñas. Las cosas grandes tienen nombres sencillos como vida y muerte, guerra y paz, o alba, día, noche, amor, hogar. Aprenda a usar las palabras sencillas de una gran manera. Es difícil hacerlo, pero dicen lo que usted se propone. Cuando no sepa de qué está hablando, recurra a las palabras rebuscadas. A menudo engañan a la gente simple. Es una frase bastante compleja y dura hasta cierto punto, porque en redacción, cuando hablamos de escribir, lo más importante es que nosotros logremos comunicar nuestras ideas y que la otra persona o quien nos lee, en este caso, también logre esta persona entender de qué estamos hablando. Por lo tanto, hay que hablar de manera técnica, pero también de manera sencilla, que la gente al leernos sepa de qué estamos hablando. Bien, en este sentido vamos a entrar con el primer tópico, que es el texto académico, que tenemos que tenerlo bien en claro. En primer lugar, el texto académico para algunos no es solo escribir por escribir. Tenemos que entender que cuando escribimos estamos elaborando algo intelectual, o sea, algo que está en nuestras cabezas y que nosotros queremos darlo a conocer. Por lo tanto, cuando escribimos, lo importante aquí es profundizar en la temática, pero de manera formal. ¿Cuándo se utilizan estos textos académicos? ¿O dónde? En los lugares que se difunde el conocimiento, sea un libro, sea una revista, en un repositorio, pero ahí es donde vamos a encontrar y en donde se utilizan los textos académicos. ¿Y cuándo se confecciona? Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de una investigación. O sea, en este diplomado ustedes tienen que terminar con un ensayo o un artículo científico. Esto implica que ustedes tengan una investigación y van a dar a conocer los resultados de esa investigación, de todo el proceso que realizaron. Entonces, en este sentido, ustedes tienen que estar pendientes de estas cosas. ¿Para qué producir un texto académico? En primer lugar, para comunicar, para difundir el conocimiento producido. ¿Quiénes pueden ser los autores? Todos. Estudiantes, docentes, investigadores, todos pueden ser autores. ¿A quién va dirigido? Si bien es cierto, en el proceso de enseñanza va dirigido al profesor o a sus mismos compañeros, pero puede ser a algún colega, puede ser a la misma academia, a especialistas, si se van a publicar los resultados. Hay diferentes clases de redacción o tipos de redacción que tenemos que tener claro. En primer lugar, tenemos la formal, que sigue todo lo que son los procedimientos y normas establecidas. En este sentido, podemos hablar de la literaria. Sí, la literaria es una forma de redacción formal, tiene sus propios procedimientos y normas. En la técnica, la científica y en el campo de la economía, la gerencial también. También hay redacciones informales, que es un lenguaje más popular, más coloquial, y eso lo vamos a encontrar en las comunicaciones familiares o en las comunicaciones personales. Entonces, ahora, ¿es diferente la redacción científica de la redacción literaria? Sí, es diferente, ¿verdad? En primer lugar, la redacción literaria utiliza recursos, metáforas, algunos elementos figurados. Entonces
nosotros necesitamos ver que, aunque es una redacción formal, pero tiene otros matices este tipo de redacción. Muchas veces es para entretener, para divertirse, para educar. En la redacción científica tiene el propósito de informar resultados de una investigación, ya sea documental o ya sea de campo, pero el objetivo es informar de manera clara, sencilla, cómo se van a dar los resultados o cómo se presentaron los resultados, o sea, comunica un resultado. Para esto, como redactores, como investigadores, tenemos que apropiarnos de las propiedades y cualidades de la redacción que de alguna u otra forma se han venido estudiando. En primer lugar, las propiedades tienen que ver con la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical del texto. Cuando escribimos, tenemos que tener en cuenta estas 4 propiedades. En la adecuación tenemos que hay que tomar en cuenta 3 elementos centrales: al interlocutor, al contexto y a la intención comunicativa. Cuando escribimos para alguien que nos va a leer en un contexto determinado, en una situaciones determinadas, y la intención comunicativa, qué es lo que queremos transmitir, sobre qué es lo que queremos comunicar. Entonces, dependiendo de estos 3 elementos, pues se tiene que escoger una variante lingüística. Cuando hablamos de las variantes lingüísticas, hablamos del vocabulario, del registro. Entonces, yo tengo que tener en esa variante lingüística cuál es el nivel de lenguaje que vamos a usar y cuál es el registro o las palabras o el vocabulario que vamos a usar. Entonces, dependiendo de las circunstancias, nosotros vamos a expresarnos de una determinada forma. Entonces, si tengo 3 niveles, pues yo tengo un nivel estándar, un nivel popular, un nivel coloquial, o el registro que voy a usar dependiendo de esto. O sea, si a mí me están solicitando escribir, qué sé yo, un tríptico para entregarlo a los agricultores o entregarlo a una determinada comunidad, yo necesito tener en cuenta cuál es el nivel de lenguaje que voy a usar. Porque si son personas que no son expertas en la materia, entonces no puedo hablarles con un lenguaje técnico tan profundo, porque entonces ellos no van a poder comprender. En cambio, si voy a hablar en una revista especializada, entonces sí puedo darme el lujo de usar un nivel de lenguaje más elevado y un registro o un vocabulario también más específico. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto en la adecuación. En cuanto a la coherencia, esto tiene que ver con la relación lógica de las ideas expresadas en el texto. Nosotros podemos estar escribiendo y cómo se va a ir estableciendo todos estos elementos o todas estas ideas. Entonces, dentro de la coherencia hay 2 opciones muy importantes: la selección de la información y cómo voy a organizar esa información. Eso es vital. Entonces, selecciono la información, depende de la cantidad. ¿Qué cantidad de información necesito? Y de esa cantidad yo tengo que establecer si es relevante o es irrelevante, o si hay una redundancia en esa información, o sea, tengo demasiada información, pero tal vez es muy redundante. Y en cuanto a la calidad, ¿ok? Yo tengo las ideas claras y son comprensibles, o sea, puedo tener mucha información, es necesaria, todo es relevante, pero las ideas están claras, son comprensibles lo que estoy expresando, y si la información es pertinente. ¿Ya? A veces nos llenamos de mucha información que se puede sobreentender en la explicación de otras. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Y si los ejemplos son apropiados. Muchas veces es el problema en la redacción. Nosotros consideramos ciertos ejemplos, pero al final, al leer todo el documento, esos ejemplos salen sobrando. En cuanto a la organización de las ideas,
cómo las van a organizar, quién va a ir primero, quién va a ir de segundo, cómo va a ser el progreso de esas ideas, qué voy a decir primero en estos elementos. Entonces, a partir de aquí tenemos que entender que hay ideas principales e ideas secundarias y que todo texto tiene un determinado orden. ¿Ya? Hay una introducción, hay desarrollo y hay conclusión. Por lo tanto, van a haber ideas que son propias de la introducción o son propias del desarrollo o de la conclusión. También la coherencia tiene que ver con la estructura del texto. Entonces, dentro de la estructura del texto vamos a encontrar que existen microestructuras, macroestructuras y superestructuras. Las microestructuras tienen que ver con las ideas o las oraciones, son las primeras que se escriben. Las macroestructuras ya tienen que ver con la construcción del texto a través de párrafos. Entonces, el grupo de ideas y ver si con ese grupo de ideas yo puedo conformar un párrafo. Y luego tenemos la superestructura, que ya es la estructura espacial del texto. ¿Cómo voy a poner la información? La introducción ya sabemos que hay primero, pero dentro de la introducción, ¿qué voy a llevar? Si voy a usar un gráfico, ¿dónde lo voy a poner? ¿Cómo lo puedo distribuir en ese texto? Entonces, son las 3 macroestructuras que hay que tener en cuenta. La cohesión tiene que ver cómo, si yo ya tengo todas mis ideas, cómo esas ideas van a conectarse, ¿ya? Entonces, esa conexión entre las ideas, entre un párrafo y otro, tiene que ver con mecanismos gramaticales, ¿ya? Entonces, estos mecanismos gramaticales son conocidos como conectores, ¿ya? Entonces, dependiendo de la relación de las ideas, yo voy a escoger el conector más propio, ¿ya? Entonces tenemos conectores de consecuencia, de contraste, de evidencia, de adición, de secuencias, o un tipo de secuencia y otro tipo de secuencia, y hay muchos más. Lo que tenemos que tomar en cuenta es cuál es la relación de esas dos ideas. Si la primera idea va a contrastar a la segunda o la segunda va a contrastar a la primera, entonces voy a usar de contraste, ¿ya? Si lo que es que voy a ir agregando más ideas sobre el mismo asunto, entonces van a ser de adición porque voy agregando ideas. Entonces tenemos que tener claro cuál es la relación entre las ideas para decidir qué conector es el más idóneo. Entonces acá tienen algunos ejemplos de conectores. Lo que sí también tenemos que establecer como regla es que no se usan seguidos dos conectores del mismo tipo, ¿ya? Muchas veces escuchamos en la parte coloquial que la gente dice más sin embargo, ¿ya? O pero sin embargo, o sea, no son formas correctas de usar. La última propiedad tiene que ver con la corrección gramatical, que no es más que ver la concordancia entre sujeto y predicado, las conjugaciones verbales, si hay correspondencia entre géneros y números, evitar hacer conjugaciones o alteraciones al uso de los verbos, revisar, uno debe tener, así como tiene uno un diccionario de base del significado, también es bueno tener un diccionario sobre conjugaciones verbales, que nos ayudan a salir mucho de las dudas que podemos tener al momento del uso o la conjugación de un determinado verbo. Además de las propiedades, todo texto debe tener cualidades. En este sentido, vamos a ver dos primeras, que es la claridad y la concisión. La claridad, como ya habíamos dicho al inicio, es captar sin ninguna dificultad la información. O sea, quien está leyendo tiene que entender y comprender lo que yo le estoy transmitiendo sin ninguna dificultad. Eso nos obliga a usar las palabras precisas, no a hacer mucha redundancia. Y entonces, cuando aplicamos estas cualidades, pues debemos de evitar las ambigüedades, las muletillas, las vaguedades,
tratar que las oraciones sean en un máximo de unas 3 líneas cada enunciado. ¿Por qué? Porque los lectores necesitan leer y entender rápidamente, más en este mundo que nos movemos hoy en día. Otra de las cualidades tienen que ver con la sencillez y la originalidad. Ya empezábamos hablando de esto de la sencillez, y esto es hablar de lo más natural, ¿ya? Sin perder de vista la parte técnica. Lógicamente tenemos que usar algunos tecnicismos, algunos elementos, pero que no se vean tan forzados. En el caso de la originalidad, aún en los textos académicos, aún en los textos científicos, uno puede ir marcando sus elementos o su particularidad, su personalidad, a medida que nosotros vamos escribiendo. Entonces podemos distinguir quién escribió X o Y texto. Para eso igual hay que evitar expresiones banales, frases hechas o ya tópicos trillados por el uso. También tenemos el ritmo como cualidad y el tono. Cuando hablamos de ritmo, sí podemos decir, profe, esto del ritmo tiene que ver con la poesía, por ejemplo, sí, pero igual, todo texto lleva un determinado ritmo que se consigue con la armonía de las palabras, las estructuras sintácticas. Hay textos que uno los puede ir leyendo y va fluida la lectura. Hay otros textos que, por ejemplo, la falta del uso de puntos y seguidos, uno va leyendo el texto así como de carretita en bajada. Entonces tiene que ver con todos esos elementos sintácticos, pero se lleva a un determinado ritmo. Y el tono que revela el estado de ánimo del autor. Entonces tenemos que vigilar esos elementos que tenemos de las cualidades. Hay algo que es importante ver que tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis es esta parte de la gramática que se ocupa de eso, de agrupar las palabras, las frases, las oraciones, los enunciados. ¿Qué debe ir primero? ¿Qué debe ir de segundo? En este sentido vamos a tener que pueden ser frases, por ejemplo el experimento 4, pueden ser oraciones o enunciados que tienen que ver con el uso de los verbos. Entonces esto lo vamos a ir viendo poco a poco el día de hoy, porque tenemos que tener claro esta parte de la sintaxis, la que nos va a permitir organizar de mejor forma la información. Aquí tienen un par de ejercicios, ¿ya? Ver cuáles cumplen, ninguno pues cumple con las propiedades y las cualidades de la redacción. La forma correcta de corregir estos enunciados y tratar de explicarlos con mayor claridad, reorganizando la información para que no quede ambiguo todo esto. Entonces aquí tienen un poco las soluciones a este ejercicio que tienen acá. Como ven, lo más importante es iniciar con el sujeto. Cuando no iniciamos con el sujeto, entonces en el primer caso el enunciado queda un poco que no se comprende qué quieren decirse. En cambio, cuando iniciamos con el sujeto, el enunciado se entiende mucho mejor. Igual hay que evitar las ambigüedades que se presentaron en el segundo ejemplo para que podamos entender de quién o de qué se está hablando. Entonces eso tiene que ver con el orden de los elementos del enunciado en este caso. Aquí tenemos otro par, ya. Si leemos ese ejemplo, pareciera que los antibióticos son los que están siendo prohibidos por la FDA y no es así. Entonces hay que organizar la información, quién lo dice, de la acción. Entonces, como vemos ahí, el sujeto, quién es o el que ejerce la acción, es el que debe de ir colocado hacia al inicio. Entonces igual, tiene que ver
con organización de la información. Y como se decía acá, pues también si lo leen con detenimiento, van a ver que en el segundo enunciado hay un problema de no hacer la pausa, de no hacer no colocar el orden de las expresiones, pues se malinterpreta la información. Lo más correcto es organizar la información del segundo enunciado para que se pueda comprender qué es lo que se quiere decir. Igual acá, que se ha enunciado, hay que evitar ciertas redundancias, ¿ya? Para que eso, o usar el verbo más correcto. Igual en el segundo enunciado vemos que hay que dejar con mayor énfasis a qué nos estamos refiriendo y evitar las ambigüedades o las redundancias. Acá pues tendrán un grupo de palabras que ustedes pueden establecer cuáles son las que están más correctas y cuáles están mal empleadas. Por ejemplo, alimenticio y alimentario son dos conceptos similares pero no son sinónimos, ¿ya? Entonces tenemos que establecer cuál es lo más idóneo. Entonces uno dice producto alimentario o bolo alimenticio, intoxicación alimentaria, código alimentario. Pero si vamos a los conceptos, alimenticio se refiere a la capacidad nutritiva de los alimentos. Por lo tanto, decir bolo alimenticio o código alimenticio, ya. Alimentario es la relacionado con la alimentación. Entonces tenemos que ver cuáles son los que están mejores. Igual alternativa puede estar en expresiones como la única alternativa es operar. La alternativa es dar quimioterapia u operar. Entonces en este sentido, tratando el concepto de alternativa, es la opción entre dos cosas, es decir, equivale a la disyuntiva o dilema. Entonces la primera opción, la única alternativa es operar, no está bien empleado el término alternativa. Tendremos que decir la segunda, la alternativa es dar quimioterapia u operar. Entonces, porque son las dos opciones. Arriba no estamos dando opciones, estamos dando una única, entonces no podemos decir la alternativa es operar. Así van a tener una serie de palabras en la siguiente diapositiva, en las cuales ustedes pueden ir viendo la diferencia de una palabra con otras y cuál es la más idónea en utilizar y por qué, o sea, cuál enunciado está bien aplicado y cuál no. Entonces traten de resolverlo y al final de la semana pues lo vamos a discutir un poco, ¿ya? Entonces, pero lean los ejemplos, las frases donde aparecen y cuál sería la frase más idónea o cuál es la más correcta, ¿ya? Según los significados que se den. Los tiempos verbales son muy importantes en la redacción. Por lo general se orienta que se debe de redactar en forma impersonal. El escrito gana audiencia y objetividad cuando se usa de esta forma. O sea, es más legible, es más válido para muchas personas y entonces es esto. Entonces no podemos usar el yo o nosotros. Es lo impersonal, se vistió, ¿cómo se forma el impersonal? Con el pronombre se más el verbo. Se vistió, se observa que, ¿ya? Si fuera en primera persona, uno dice yo pienso que. Algunos autores dicen de que está bien que se use esto. El detalle es la impresión que se logra, ¿ya? Al decir yo pienso, yo hago, yo hice, entonces esto se convierte como en mucho el yo. Y entonces por eso es que se aconseja más el tono impersonal en la redacción.
¿Qué más? Bueno, según Day, cuando un artículo científico se publica de manera válida en una revista primaria, por solo ese hecho pasa a formar parte de los conocimientos científicos. ¿Qué significa eso? Que siempre que se refieran a trabajos anteriormente publicados, se debe de usar el tiempo presente para referirse a ese estudio o a los resultados de ese estudio. No podemos usar el pasado, ¿no? Es que el autor lo escribió en el 2020, sí, pero los elementos o la parte de los conocimientos es en presente. Entonces, eso es válido tenerlo en cuenta. Para referir los resultados a nuestro trabajo, o sea, ya cuando estemos en el capítulo de los resultados, pues el tiempo que se usa es el pasado, ¿ya? Entonces, si es los antecedentes o es la teoría que ya los trabajos existen y ya están publicados, se usa el presente. Si son mis resultados, mis discusiones o la discusión de mis resultados, lo que yo voy a usar es el tiempo pasado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el primer enunciado, como vemos, es un estudio de Pérez. Entonces, para referirme a él, yo tengo que usar el presente, ¿ya? Pero si el estudio o son mis resultados, ¿ya? Entonces es en pasado. En la estructura de los apartados, por ejemplo, de una tesis, el tiempo pasado es en el resumen analítico, en el marco teórico, en el análisis de los datos y la presentación de los resultados. El tiempo futuro en los apartados del diseño de investigación, cuando es el protocolo, el diseño muestral, en los instrumentos y procedimientos. El futuro es en el protocolo en estas partes. Ya para el informe sí pasan de forma al pasado. El tiempo presente se utiliza sobre todo en introducción, en la discusión de los resultados, en el planteamiento del problema, la hipótesis, las variables, el tipo de investigación. Entonces todo eso es importante destacarlo. Aquí tienen un ejercicio que luego los pueden ir resolviendo. Aquí tienen que ver en qué caso está empleado correctamente el verbo. Otros elementos a tener en cuenta tiene que ver con la verbosidad. Eso de verbosidad es cuando estamos hablando de que usamos demasiados sustantivos abstractos, ¿ya? Por ejemplo, aquí se llevó a cabo el examen de los pacientes. Lo más correcto es decir, examiné a los pacientes. Es un solo, sin tanto palabrerío, ¿ya? Otro elemento, que los números de un solo dígito se escriben con palabras. De 2 o más dígitos deben de expresarse en cifras, ¿ya? Por ejemplo, 3 experimentos o 13 experimentos. Algunas reglas establecen que si el número, aunque tenga 2 cifras, pero se escribe en una sola palabra, también se puede usar. La excepción es cuando esto vaya al inicio del párrafo, ¿ya? O del enunciado. Entonces ahí sí o sí se tiene que usar el número, las palabras. La estructura de los párrafos. En la estructura de los párrafos, la frase inicial o entrada siempre tiene que ir, que puede ser la idea principal o algo, ¿ya?, que nos hable sobre el tema. Luego vienen las frases de desarrollo, que todo gira en torno a la idea principal, que pueden ser explicaciones, ejemplos, datos, información, porque están explicando la idea principal. No nos debemos de olvidar que dentro de la estructura de los párrafos deben de haber marcadores textuales o conectores que nos van a ayudar a establecer
la estructura correcta del desarrollo y la coherencia y la cohesión de las frases que se van explicando. Y siempre una frase de cierre, algo que nos diga ya estamos terminando con lo que queríamos explicar en este párrafo. ¿Ya? Es algo rápido y breve. Por ejemplo, los vitrales tienen su mayor apogeo durante la Edad Media, la idea. También conocidos como vidrieras o ventanales decorativos, los vitrales constituyeron uno de los principales elementos decorativos. El segundo enunciado nos da información sobre cuándo, en qué siglo se usaban más. El segundo enunciado, el tercer enunciado vemos que ya es algo que va a ir en unidad que va a contrariar a las anteriores, o sea, que alcanzaron su apogeo, pues, y su decadencia aquí. Sin embargo, ahí tenemos el conector. Otro conector que es una frase, hoy en día los vitrales cobran gran importancia, estamos cerrando el párrafo. Entonces tenemos que estructurar párrafo así. Igual tenemos en este párrafo la idea principal o la que está al inicio, luego vienen otras ideas que van explicando. En este caso, dos de las ideas o dos de los enunciados son ejemplos, otro es una aclaración y después un cierre. Entonces, a la hora de escribir los párrafos, tratar de que se hable de un solo tema, de una sola temática. Los tipos de párrafos pueden ser diversos. Hay párrafos según el modo discursivo, según la ubicación dentro del texto. También tenemos estos párrafos. Los párrafos de transición o enlace son los únicos que no llevan ideas principales, porque son dos o tres enunciaditos para relacionar, como lo dice su nombre. Y los de conclusión igual no llevan exactamente ideas principales. También, según el proceso de desarrollo, pues pueden ser párrafos de ejemplificación. ¿Por qué? Porque está la idea principal y lo que está compuesto el párrafo es de ejemplos. Puede ser una explicación o una generalización, puede haber una definición, comparación, una secuencia, o sea, todo este tipo de párrafos. Puede ser una mezcla de dos, hay una explicación de la idea principal y luego una ejemplificación. O hay una definición, defino un término que está en la idea principal, que es importante, y luego doy un ejemplo. Entonces, lo importante es que todo lo que yo voy a usar vaya en función de lo que se está estableciendo acá. Bien. Bueno, también tenemos este otro tipo de párrafos que ya los hemos ido viendo un poco. Entonces aquí van a tener algunas definiciones de los párrafos de encabezamiento, de enlace y de conclusión. ¿Ya? Hay que leerlo muy bien, hay que apropiarnos de estos elementos. El párrafo, por tanto, deben de ser cortos y estar compuestos de oraciones sencillas, porque si es muy extenso cansa la vista y puede ocasionar confusión. Todos los párrafos de un mismo texto deben de conformar una unidad. Si un párrafo es demasiado largo, hay que buscar cómo dividirlo, reorganizar el material para que no quede muy extenso. Un buen párrafo puede tener entre 10, 12 líneas, ya 15 o más de 15 líneas, y es un párrafo que habrá que revisarlo. Recuerden que lo más importante es comunicar y de manera eficaz, de manera clara, de manera sencilla. Otro aspecto importante para lograr transmitir nuestras ideas tiene que ver con procesos de planificación. O sea, encontrarlas y ordenarlas. Luego hay que organizarlas en un escrito, que es la textualización. La revisión es muy importante en este proceso, y reescribir, que es la corrección. O sea, tenemos que llevar esa planificación, esta ruta, para poder escribir con más pertinencia. También vamos a tener
estos elementos importantes a la hora de ir escribiendo. En la planificación hay que tomar algunos elementos importantes. Por ejemplo, pensar en diferentes temas, seleccionar uno, qué tipo de lector va a ser el que va a tener acceso a su escrito, cuáles van a ser los objetivos de comunicar, cuáles deben de ser las ideas más pertinentes y cómo deben de organizarse. Esto es básico para cualquier tipo de texto como tal. ¿Cómo sabemos que nuestro texto tiene cohesión? Pues nuestro texto va a tener cohesión porque las ideas, indicar qué ideas de un párrafo anterior estamos retomando de un párrafo nuevo, porque tenemos que pensar que como que hay un hilo invisible ahí que va conectando todos los párrafos. También revisar qué ideas de un enunciado estamos retomando en un enunciado nuevo, el tipo de relación entre los párrafos y las ideas que estamos allá, y si hay relaciones de causa-consecuencia, de ejemplificación, de especificación, de contraste u oposición, porque esto nos va a permitir tener en claro los conectores que podemos usar. Si hay cohesión, podemos usar algunos mecanismos. Por ejemplo, la cohesión léxica es usar palabras que están asociadas de algún modo con las palabras anteriores o precedentes, ¿ya? Por ejemplo, se pueden seguir mecanismos como la sinonimia, como la superordenación, ya la parte por el todo o de lo particular a lo general, o si hay una subclase, ¿ya? Por ejemplo, la computadora que pienso comprar tiene muchas cualidades, entonces voy a hablar de lo general a lo particular, ¿ya? ¿Qué es lo que se tiene que tener? O la sinonimia, puñal, cuchillo. Ojo que no todos los términos tienen que irse sustituyendo por sinónimos. Tenemos que tomar en cuenta que hay términos técnicos que no aceptan sinónimos. No los podemos sustituir por un sinónimo porque cambiaría totalmente el sentido de lo que queremos explicar. Otra forma es generalizar, ¿ya? Utilizar sustantivos más generales dentro de lo que vamos escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, la Ilustración fue un movimiento intelectual e ideológico que se desarrolló en Europa durante todo el siglo XVIII. Fue un fenómeno cultural que repercutió en lo político, social y económico. Entonces, de la Ilustración estamos viendo la generalización, que fue un fenómeno cultural. Entonces, esto nos permite ir estableciendo ciertos elementos. Y la ocurrencia, o sea, es un proceso de asociación en el cual ustedes como autores utilizan términos que están relacionados unos con otros porque pertenecen al mismo campo semántico, ¿ya? Entonces hablar de tecnología y hablar de nuevas técnicas, entonces eso nos permite mantener la cohesión porque estamos usando términos o vocabulario similar, ¿ya? Que pertenecen al mismo campo semántico. La cohesión gramatical, tenemos que cuidar la parte gramatical del discurso que vamos realizando, que se va realizando, porque esto nos va a permitir evitar hablar con muchas generalidades o vaguedades. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Los pronombres personales, los adjetivos posesivos, o sea, toda esta terminología, cómo debe de usarse correctamente. Entonces, por ejemplo, los jornaleros, y para no volver a repetir los jornaleros, pues usamos el término ninguno. Está dentro del mismo dentro del mismo párrafo, entonces se entiende de quién se está hablando, ¿verdad? Igual, la población desempleada, la cual
política, la cual se refiere a la población desempleada. O aquí los países comunistas y socialdemócratas, sus ciudadanos, ya ese sub se relaciona a lo que está ahí arriba en rojo. Entonces usar los pronombres nos permite establecer esa cohesión. También es importante enlazar el inicio del enunciado con la idea global o parcial de la anterior. Esa es una técnica muy importante para poder establecer esas relaciones. Por ejemplo, acá los soldados pudieron llegar a tiempo para destruir el puente, por el que debía pasar el ejército enemigo durante la retirada. La destrucción cumplió con el objetivo. Entonces, lo último que se repite de este enunciado se retoma aquí en una sola palabra. Y los marcadores del discurso. Hay muchos libros sobre marcadores del discurso que ustedes pueden consultar. Aquí les van a quedar algunos ejemplos, pero sería importante que consiguieran un libro sobre los diferentes conectores que hay para que ustedes puedan leerlos con calma, consultarlos. Lo importante en los conectores es que entiendan cuál es la relación entre las ideas. ¿Cuál es la relación en las ideas? Y eso es lo que me va a decir a mí si voy a usar uno de contraste, o uno de adición, o de ejemplificación. ¿Ya? Yo necesito tenerlo muy en claro. Entonces, en resumidas cuentas, si ustedes tienen un esquema, por ejemplo, que está acá, en el cual hay que desarrollar esas 4 ideas en un párrafo, pues tomamos en cuenta los conectores, la idea principal, la cohesión en esas ideas que están ahí marcadas en rojo, como una idea le va a dar salida a la que sigue. Entonces, nosotros de esa forma podemos ir escribiendo párrafos lo más coherentes y cohesionados posible. Aún así tengamos esquemas amplios, tenemos que ver qué elementos van a ser los más importantes en detallar y destacar. Entonces, entendiendo de que podemos ir de lo más general a lo más específico, o de lo más específico a lo más general. Lo recomendable es de lo más general a lo más específico. Bien, nos vemos la próxima clase y muchas gracias.